El segundo punto que me parece importante en discutir en esta mesa es que no solamente globalmente, sino sobre todo de manera local en el país, creo que requerimos de la articulación de distintos agentes para poder abordar este tema pensando en un país dentro de 20 o 30 años. Porque en general la variable ambiental está en función de un conjunto de variables que no podemos articular de manera tan sencilla. No solamente es los resultados de una negociación, sino es el stock de activos ambientales que tenga esa economía. Nuestra posición desde el punto de vista ambiental, corrígeme Eduardo si es que no es así, es mucho más ventajosa que la posición de algunos países en América Latina, y sacamos a Brasil del contexto porque nuestros activos ambientales son mucho más fuertes y en una mayor cantidad. Lo segundo es el aspecto demográfico, que es un tema que hay que incorporarlo. La clase media emergente hoy está determinando el futuro del desarrollo económico, social del mundo. En solo 8 años, al 2020, el 62% de la clase media emergente va a estar en América Latina y Asia. Y este 62% va a reportar el 58% del consumo y la inversión global. Entonces, hay un efecto demográfico que tenemos que atender. Y, finalmente, requiere evidentemente de la intervención de la academia. Las universidades estamos llamadas a intervenir en este tema de manera decidida, firme, generando espacios de discusión y de investigación sobre el tema, porque se requiere un sustento técnico para ello, pero además requerimos de la intervención de la clase empresarial, porque finalmente son las empresas los que de manera directa generan estas condiciones de contaminación ambiental que se vienen discutiendo, ¿no? Perfecto, Eduardo. Hace unos días, Mariano Pasoldán declaró a los medios, ¿no?, acerca del costo del exceso de congestión en el tránsito en Lima, ¿no?, en Lima, en el Perú, ¿no?, y señaló a $4.000 millones como el costo, ¿no? Eso es algo que normalmente nosotros no tomamos en cuenta. La congestión, el tráfico, es parte también de la contaminación. Y una de las cosas que poco se señala, que cuando hablamos de los temas, digamos, de contaminación en el país, tenemos que el cambio climático, el medio ambiente, etcétera, siempre pensamos en la Amazonía casi como tema único, pero en realidad el 70% de la producción de bienes y servicios en el país se da en Lima. La gran mayoría de la población está en Lima, el calentamiento se da en Lima, ¿no? Entonces, Mariano, no sé si tú podrías expandir un poco más acerca del costo, digamos, el exceso de tráfico, el exceso, las mejoras que podríamos hacer con mejor planificación urbana. A ver, antes de entrar a esa pregunta, simplemente pensando en lo que dijo Eduardo, ¿no? Él mencionó los tres escépticos, el esquema si era realmente el ser humano y era el que estaba interviniendo o no. Y yo creo que, bueno, se han pasado 20 años para decir sí, pero en verdad el día de hoy probablemente es una combinación de lo que ha hecho el ser humano con también cambios climatológicos, como puede ser el fenómeno del niño, o el fenómeno de la niña, etc. Y creo que el seguir discutiendo quién es el culpable, la realidad es que va a haber un cambio climático y que ese cambio climático nos va a afectar. Y sobre eso debemos justamente pues, partir. Creo que en el Perú tampoco es un tema de nosotros seguir discutiendo quién es el culpable, pero simplemente decir, bueno, dado que va a haber el cambio y dado que va a haber mayores sequías, dado que va a haber... Bueno, ¿cuáles son estos planes de mitigación para justamente enfrentar el tema? El otro tema que dijo es si realmente pues hay otros temas que son más importantes. Probablemente hay temas que son más urgentes, porque obviamente ver morir a un niño por desnutrición no es algo agradable, o porque ha sido picado por una serpiente y no hay los medicamentos. Ese tipo de cosas sí son urgentes, pero creo que, de nuevo, las cosas importantes como estas hay que seguir discutiéndolas. Y parte del tema que tiene que ver el CEPLAN es justamente la única institución del Estado que piensa en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, tiene que poner en agenda los temas importantes y dejar simplemente de estar apagando incendios todos los días, cosa que normalmente es lo que hacen pues, muchos de los funcionarios que están en el Estado, que tienen un tema de corto plazo permanente. Entonces, y el tercer tema, que de alguna manera dijo, es esta bala mágica, si va a aparecer o no. Creo que acá de nuevo Eduardo Durán también ha dicho un tema, ¿no? En verdad, de repente no es una bala, pero yo creo que sí hay un montón de alternativas nuevas que sí pueden surgir y que deberíamos también comenzar a pensar en ellas.
Justamente la persona que estaba afuera es una de las 5 empresas más grandes en el mundo que tienen que ver con el tema de los LEDs. Los LEDs es una energía que consume muchísimo menos, que definitivamente contamina menos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, podemos seguir pensando en cómo incrementar nuestras necesidades de energía o podemos ver cómo reducir el consumo que estamos haciendo. Entonces, el salir fuera de la caja, como se dice, y el comenzar a tener también pensamientos estratégicos, romper paradigmas y dejar de decir, bueno, vamos a seguir pensando como lo estábamos haciendo, y decir, bueno, ¿qué cosas nuevas podemos implementar ya? Porque si toda la ciudad de Lima, a nivel de, por ejemplo, consumo público, se pusiera usando LEDs, probablemente el consumo de Lima se reduciría de una forma importantísima. Hay otras ciudades que lo que están haciendo, por ejemplo, es bajando el consumo de electricidad en las noches, con 2 efectos. Uno de esos es justamente dejar de consumir energía y pagar menos, y por lo tanto es una economía. Y el otro es que al bajarlo, justamente todos los ilegales que no pagan energía tienen que hacerlo porque todos sus artefactos dejan de funcionar, digamos. Entonces, de ese tipo de iniciativas hay muchos. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, ya entrando al tema del tránsito. Hay muchísimas iniciativas que ya existen, la tecnología ya existe. El esquema es justamente si estamos dispuestos a enfrentarla y estamos dispuestos a ponerla sobre la mesa. El tema del tránsito en Lima, bueno, es un tema que podríamos pasarnos toda la mañana, podríamos hablar un tema de foro del futuro del tema del tránsito, pero sí, el estar perdiendo pues 4 millones de horas, hombre, porque en promedio se pierde 90 minutos por habitante en Lima, justamente en tema de tránsito, bueno, no solamente lo que se pierde, sino cuánto se podría aprovechar. Ahora, el tema entrando otra vez al cambio climático, sabemos que en el caso del Perú, su principal problema no es necesariamente la emisión de CO2, sino es justamente el tema de la desforestación. Entonces, haber desforestado en los últimos 10 años 1.500 millones de hectáreas, creo que ese es uno de los pecados. Y de nuevo, la mayoría ilegal, porque está la ilegal, porque es tráfico, por eso que es el sembrado de coca, porque de alguna manera es minería ilegal. Entonces, ahí sí hay cosas inmediatas que sí se pueden hacer, porque eso no hay que inventarlo, no hay que descubrirlo. Uno va y nosotros hemos estado en Madre de Dios, hemos visto, eso es intervención inmediata. Entonces, hay algunas cosas que sí son urgentes. El parar la parte ilegal, por ejemplo, es un tema urgente ya. Entonces, yo creo que ahí viene el esquema de cómo, y también aquí terminando, ¿no? Hay que articular muchas de las instituciones, y no solo el Estado, sino también obviamente el sector privado, para trabajar en forma conjunta para justamente enfrentar estos retos. Y lo que me gustaría escuchar un poco también de ustedes es, más allá de seguir lamentándonos de todas las cosas que nos han venido ocurriendo y que nos pueden ocurrir, ver cuáles son estas soluciones prácticas, estas ideas fuera de la caja, que nos ayuden justamente a pensar de una manera diferente y trasladar esos pensamientos al resto de la población del Perú. Justamente te iba a pedir la palabra, te iba a dar la palabra, Gustavo. Buenos días, Gustavo Pérez de Freitas del Consejo Regional Amazónico. Brevemente, porque no hay mucho tiempo, pero quisiera mencionar algunas cosas. Primero, acordarnos de Darwin, ¿no? Darwin dijo que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más rápida, sino la que mejor se adapta al cambio. La segunda cosa que quería mencionar es colapso. Supongo que todos habrán leído Colapso. Pueden estar o no de acuerdo con todo lo que ahí se dice, pero es muy interesante lo que dice Diamond respecto a por qué algunas sociedades desaparecen o colapsan. ¿No? Todos tienen que ver con cambios, pero lo importante no es el cambio, porque siempre va a haber, lo único permanente en la vida es el cambio, sino cuál es la capacidad de adaptarse al cambio. Y algunas no se adaptan porque no lo perciben, otras desaparecen porque lo perciben, pero no saben cómo enfrentarlo. Aquí hay otras que lo perciben, saben cómo enfrentarlo, pero no lo enfrentan, porque hay intereses internos que impiden que el bien superior, es que la sociedad persista, ocurra. Y entonces el tema es un tema profundamente político, porque los intereses que existen sobre la mesa son los que impiden que se tomen las medidas que permitirían enfrentar el problema. Entonces seguimos discutiendo y teorizando cuando en realidad hay medidas concretas que ya se pueden tomar, pero la barrera no es tecnológica, la barrera es 100% política. Y una cosa chiquita para terminar nomás. Es verdad que hay muchas cosas que no sabemos, es verdad que hay muchas cosas que hay que investigar, pero sabemos suficiente como para poder tomar decisiones. Y la primera cosa que sabemos es que lo que mejor se adapta al cambio climático y a cualquier cambio son los ecosistemas naturales sanos en términos ecológicos. Mantener la biodiversidad y mantener los ecosistemas sanos, esa es la principal respuesta para atender el cambio climático. Esa es la principal infraestructura
infraestructura que tenemos, es la infraestructura natural. Y en esa infraestructura natural el Estado peruano no invierte, y es donde primero hay que invertir. El canon no se usa en infraestructura física, construida. Debemos usar el canon en infraestructura natural, y eso nos permitiría, sea cual sea el escenario futuro, estar mejor preparados, porque de eso es lo que se trata finalmente. Y yo en realidad esperaría que el Ministerio del Ambiente empuje fuertemente en esa dirección. O sea, yo creo que no podemos seguir discutiendo las cosas de qué está pasando. O sea, hay que tomar decisiones ahora, y son decisiones políticas y decisiones económicas. Gracias. Gustavo, hemos hablado aquí del tema de la deforestación, y yo recordaba que la deforestación en Chile es apenas menor, ¿no? Pero con la diferencia de que en Chile se ha desarrollado toda una industria de pulp and paper, de pulpa y papel, ¿no? Nosotros hemos pagado el costo y no hemos obtenido el beneficio, digamos, de deforestar nuestra selva. Y en una conversación que tuvimos antes, tú mencionabas que hay una forma natural de proteger realmente la Amazonía y de darle vitalidad económica. No sé si pudieras compartir también así muy brevemente. Bueno, en realidad el principal problema de emisión de gases de efecto invernadero del Perú, como ya ha sido dicho, es la quema de bosque. Abajo de 46 a 36, pero sigue siendo, algo así, pero sigue siendo la principal fuente de emisión. Si lográramos reducir la tala y quema de bosques, podríamos neutralizar, digamos, y además hiciéramos reforestación en los millones de hectáreas que tenemos deforestados, podríamos hacer que no solamente la Amazonía, como es lo que quieren los gobiernos regionales, sino todo el Perú, se convierta en una economía verde baja en carbono. La meta del Perú debería ser, la meta política del Perú debe ser en el corto plazo ser una economía verde baja en carbono. Y es posible, solamente reforestando lo que tenemos por reforestar y dejando de quemar los bosques que tenemos por quemar, que están ahí, que están quemando todos los días. Y eso nos dará tiempo para ir mejorando las tecnologías de energía, construyendo las hidroeléctricas que sean necesarias y cambiando toda la matriz de uso de energía. Pero lo que tenemos, la fruta más cerca, la que está más bajo en el árbol, la que no nos cuesta gran cosa, más que un poco de decisión tomar, es permitir y facilitar la reforestación. Perú es el único país de toda la región que no tiene ningún tipo de incentivo económico a la reforestación. Y Chile se ha desarrollado a partir, se habrán afectado bosque natural, lo cual es un problema, pero también han reforestado muchas áreas que no tenían bosque. Y su industria forestal es a base de plantaciones. En todos los países del mundo la industria forestal ocurre en base a plantaciones, no ocurre en base a la extracción de bosques naturales. El Perú tiene que dedicar sus tierras deforestadas a plantaciones. Parte puede ser a palma, parte puede ser a caña, pero también a plantaciones porque son las que nos dan mejores servicios ambientales y mayor captura de carbono. Excelente. Y cuando tocamos el asunto cambio climático y adaptación y buscábamos indicadores, no teníamos indicadores para la parte de adaptación, ni tampoco teníamos proyectos relacionados con adaptación. Entonces no podíamos, considerando que el CEPLAN tiene esa visión a mediano y largo plazo, no se podía plasmar de manera objetiva qué hacemos con adaptación siendo necesario para el país. Desde que el concepto de cambio climático es global y los impactos son a escala local, deberíamos tener en el país alguno de esos indicadores o proyectos que nos respondan para ser plasmados en el documento de ese plan. Bueno, y en ese sentido me da mucho gusto que estemos ahora en un foro de discusión respecto al asunto, y quisiera reiterar lo siguiente, que desde que el cambio climático es un proceso continuo, se ha recomendado, lo ha mencionado Eduardo, que el cambio climático debe ser focalizado desde un punto de vista científico. El punto de vista científico no solamente de hacer ciencia para generar conocimiento, sino de aplicar el método científico para dar respuestas operativas y prácticas. Y en el proceso del método científico hay tres preguntas clave: ¿por qué hacemos?, ¿para qué lo hacemos?, y ¿cómo lo hacemos? Entonces, esas preguntas responden, digamos, al proceso metodológico de lo que es hacer ciencia para aplicación operativa y para generación de conocimiento. En ese contexto yo me atrevo a sugerir que el cambio climático debería tener dos enfoques. El enfoque científico, que no debe descartar el desarrollo tecnológico, porque es la tecnología que va a acompañar a los resultados que se vayan a generar por ciencia. El conocimiento, que de hecho tiene que ser multidisciplinario. El cambio climático es multidisciplinario. Y por otro lado, el otro enfoque sería el institucional. Aplicando el método científico, llegar a las comunidades, llegar a hacer un estudio de vulnerabilidad, de por qué, para qué y cómo, qué es lo que vamos a atender.
Cuando se implementa una medida de adaptación, esta tiene que ser exacta y tiene que dar respuestas a mediano y largo plazo. No son medidas de adaptación circunstanciales, ¿no? Y en ese contexto, mencionarles que existe la metodología del cambio climático propuesto, sí, ya finalizo, la metodología del cambio climático propuesto, que esta no finaliza en la generación de los escenarios climáticos. El proceso de estudio del cambio climático finaliza cuando se evalúan los impactos que estos escenarios climáticos generan en los diferentes sectores. Y entonces es ahí que se comienza a establecer las posibles medidas de adaptación. Y entonces, de hecho, en este proceso metodológico se muestra que debe haber una articulación entre todos los sectores. Y finalmente mencionarles que ya a cargo del MINAN en el año 2010 se hizo un levantamiento de todas las medidas de adaptación existentes en el mundo, y Eduardo debe tener el resultado de todo ese gran número de medidas de adaptación. Solo algunas responden al concepto de ser medidas de adaptación. Creo que es un grande reto que debe ser plasmado en este documento, y la creación al final de repente de un soporte científico institucional a nivel del país como un panel de expertos en cambio climático en el Perú. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Liliana Miranda, soy arquitecta, urbanista, ambientalista, dirijo el Foro Ciudades para la Vida y justamente estoy haciendo mi investigación doctoral con el apoyo de Eduardo en el tema del agua, el cambio climático y la ciudad de Lima, y entre otras cosas. Hemos trabajado escenarios del agua para Lima con un proyecto de investigación, y en todo caso lo que me queda muy claro es que tiene toda la razón Elizabeth cuando dice no hay indicadores, no hay información. Lo que más hemos sufrido es eso, no tenemos información. Si no lo hay en las zonas naturales, menos lo hay en las zonas urbanas. No hay planes, Lima no tiene un plan de desarrollo urbano, entonces no había de dónde agarrarse. Primera gran debilidad institucional. Y de compartir información. Nos hemos sentido como este ejemplo de los ciegos agarrando al elefante. Cada quien agarrando al elefante por distinto lado, cada quien agarrando su pedazo de elefante sin compartirlo. Porque, a ver, compartan ustedes y vean si realmente les dan los planos en shape. ¿Cómo se hace un análisis urbano si no tienes el shape? El sistema de información geográfica, la cartografía de base, no la teníamos. Entonces el uno tenía un pedazo, el otro tenía el otro pedazo, y nadie compartía con nadie, perdimos año y medio prácticamente en todo esto. Y la segunda cosa, o sea, además de que estamos con este síndrome del ciego agarrando a la ciudad por pedazos y sin poder verla adecuadamente, adicionalmente a esto tenemos no solamente, digamos, información dispersa, sino inconsistente, que no es confiable. Si ustedes se ponen a analizar con seriedad los datos de Sedapal, es una cosa de pesadilla. Un plan maestro optimizado dice una cosa, el otro dice la otra, la base comercial dice otra, la base de producción dice otra, y al final nadie sabe, y es la misma institución. Entonces tenemos ahí un problema serio de investigación. Los investigadores se han convertido y nos hemos convertido en una especie en extinción en el Perú. Es otra especie en extinción y que tendría que tener recursos. ¿Cómo vamos a tener capacidad de innovación si no tenemos investigación? La innovación va acompañada de la investigación, y lo que tendríamos que estar haciendo es una agenda de investigación ya y pronto. Y que no solamente esté en la universidad, que también esté con la sociedad civil, que sabe un montón de esto y que tiene mucho que decir y mucho que hacer al respecto y asumir responsabilidad. Desgraciadamente para los políticos eso es un tema que no, pues ya hemos hecho una serie de entrevistas, les podría contar anécdotas interesantísimas y jocosas de lo que responden, pero no puedo. Pero lo cierto es de que si no estamos viendo ni tenemos autoridades políticas con capacidad de visión de largo plazo, entonces tenemos que construirla en aquellos que sí les interesa. Y eso también implica, y ahorita termino, sí, mirar a la ciudad con seriedad, porque las ciudades es donde viven el 75% de la población del país. La infraestructura alrededor de las ciudades es la más vulnerable, y los pobres en el Perú están viviendo fundamentalmente en número y en cantidad en las ciudades. En Lima la mayor vulnerabilidad está en la infraestructura, carretera central, puentes, pero además en los pobres viviendo en laderas, y bueno, en algunos ricos viviendo en zonas del litoral que se van a quedar de repente sin casa de playa o sin departamento de playa en Costa Verde, o bueno,
el puerto.